Los gobiernos de México y El Salvador se han enredado en un malentendido que podría escalar a un problema diplomático. Una avioneta cargada con media tonelada de cocaína entra en el espacio aéreo mexicano. El gobierno acusa a El Salvador. Bukele lo niega todo. Y en cuestión de horas un operativo antidrogas se convierte en un conflicto internacional. Pero eso solo fue el comienzo. Porque mientras todos miraban al cielo, en tierra se libra una guerra más silenciosa, más sucia y más peligrosa. Hoy te contamos la verdad sobre el negocio que está quebrando a miles de familias en México. La extorsión. Una sola aeronave, 428 kilogramos de cocaína, un sobrevuelo no autorizado y un error diplomático que podría costar años de relaciones bilaterales. La madrugada del martes 2 de julio, en pleno espacio aéreo mexicano, fue detectada una avioneta tipo Cessna con una trayectoria irregular. Provenía, según informes iniciales, de las cercanías de San Salvador, en El Salvador. El radar marcó una anomalía y el Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo activó de inmediato el protocolo de intercepción. Lo que parecía ser una ruta de tráfico común se convirtió en el inicio de un conflicto político inesperado. El punto clave: la avioneta fue obligada a aterrizar en Tecomán, Colima. En su interior media tonelada de cocaína y 3 personas mexicanas. Sin embargo, lo que encendió las alarmas no fue solo el cargamento, sino el origen de la nave. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, lo dijo sin rodeos en la conferencia matutina. La aeronave provenía de El Salvador. Y con esa frase se desató la tormenta. Horas después, el presidente salvadoreño Nayib Bukele negó tajantemente que la aeronave hubiera despegado desde su país. Afirmó que sus radares no registraron ningún vuelo de ese tipo. Y fue más allá. Exigió una disculpa pública y llamó a consulta a su embajadora en México. Lo que comenzó como un operativo contra el narcotráfico se convirtió en un desacuerdo diplomático de alto nivel. Desde ese momento, las redes sociales se llenaron de mensajes, posturas encontradas y teorías de conspiración. ¿Había fallado el sistema de inteligencia mexicano? ¿O se trataba de una maniobra salvadoreña encubierta? ¿Hubo una omisión técnica o un intento de desinformación? La presión crecía y mientras tanto los 3 detenidos seguían incomunicados y la aeronave permanecía bajo resguardo de la Secretaría de la Defensa Nacional. En el fondo, lo que parecía una operación más contra el narcotráfico estaba por convertirse en una prueba de fuego para el nuevo gobierno mexicano. Y esta historia apenas comenzaba. Frente al creciente revuelo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tomó la palabra en la conferencia matutina del día siguiente. Con tono firme, pero buscando desescalar, afirmó que todo había sido aclarado, que no existía motivo para hacer de esto un conflicto político y que el secretario García Harfuch ya había dado las explicaciones pertinentes. No vamos a polemizar, no hubo mala fe, el tema se aclaró y punto, sentenció desde el atril presidencial. La intención era evidente: cerrar el tema, evitar una confrontación directa con El Salvador y no permitir que un incidente operativo se convirtiera en un problema diplomático mayor. Sin embargo, en los pasillos del poder y en la opinión pública las dudas seguían creciendo. ¿Por qué una aeronave de ese calibre pudo recorrer tanto espacio aéreo sin ser detenida antes? ¿Cómo es posible que los informes oficiales difieran tanto entre 2 países con canales de comunicación activos? Mientras tanto, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, profundizaba en su versión. Afirmó que la ruta del avión había sido identificada por el Centro Nacional de Vigilancia y que la trayectoria se trazó desde la zona aérea correspondiente a San Salvador. Según él, la detección ocurrió a la 1 de la tarde y tras el seguimiento se desplegaron aeronaves mexicanas para interceptar al objetivo. Lo que parecía ser un caso cerrado ahora se transformaba en un juego de precisión técnica. Bukele defendía sus radares, Harfuch defendía los suyos, y en medio los ciudadanos de ambos países se enfrentaban en redes sociales con argumentos, cifras, capturas de pantalla de mapas de vuelo. La desconfianza cruzaba fronteras. El Salvador mantuvo su postura. No solo negó el origen del vuelo, sino que cuestionó públicamente la capacidad técnica de los radares mexicanos. Aseguraban que ningún aparato no autorizado había despegado ni cruzado su espacio aéreo, y pedían una verificación internacional para limpiar su nombre.
México, por su parte, optó por no entrar en más provocaciones. La presidenta insistió en que la cooperación con El Salvador continuara como hasta ahora, pero sin permitir que este tema distrajera del verdadero foco, el combate al crimen organizado. El silencio oficial no detuvo el ruido mediático, y el caso, lejos de apagarse, comenzaba a mutar. A medida que los días pasaban, la tensión dejaba de ser un cruce de declaraciones para transformarse en una disputa técnica. Ya no se trataba de diplomacia, sino de datos, de trayectorias, coordenadas, señales satelitales y códigos aeronáuticos. Ambos gobiernos defendían con firmeza sus versiones, amparándose en sus sistemas de vigilancia aérea. Desde México, Harfuch presentó un informe más detallado. Aseguró que la aeronave fue detectada por el Centro Nacional de Vigilancia Aérea cuando ingresaba al espacio aéreo mexicano tras cruzar una ruta que, según los mapas, se iniciaba cerca de San Salvador. Dijo que fue esta anomalía lo que activó el protocolo de defensa aérea y que varias unidades de la Fuerza Aérea fueron desplegadas para seguir al objetivo hasta forzarlo a aterrizar. Incluso mostró coordenadas, mapas, horarios exactos. La narrativa era clara, no era una acusación política, sino una lectura técnica del sistema de defensa. Según Harfuch, las autoridades mexicanas tenían evidencia suficiente para sostener que la aeronave cruzó el espacio aéreo salvadoreño antes de ingresar a territorio nacional. Sin embargo, el gobierno salvadoreño no tardó en responder. Publicaron sus propios registros. Alegaban que ningún objeto volador no identificado había despegado ni atravesado su zona de control aéreo ese día, que sus radares, en funcionamiento las 24 horas, no captaron ninguna anomalía, y que de haber existido, habrían sido los primeros en detectarla. El conflicto ahora ya no era entre presidentes, sino entre sistemas de radar, entre dos centros de inteligencia, dos aparatos militares. Las preguntas se acumulaban. ¿Podría tratarse de una aeronave que apagó su transpondedor al despegar para evitar ser rastreada? ¿Es posible que despegara desde una pista clandestina en algún punto rural cercano a El Salvador sin ser registrada? ¿O se trató de un error de lectura del sistema mexicano? Mientras tanto, en círculos de seguridad regional, el tema comenzaba a inquietar. Porque si una aeronave con media tonelada de cocaína podía cruzar fronteras sin ser detectada con certeza, ¿cuántas más lo estaban logrando cada semana? Y si las versiones oficiales se contradecían tanto, la pregunta más peligrosa empezaba a flotar en el aire. ¿Quién está mintiendo? ¿Y por qué? Mientras el debate sobre la avioneta y su ruta seguía ocupando titulares y dividiendo opiniones, el gobierno mexicano decidió girar el timón. Desde el Palacio Nacional, la narrativa cambió bruscamente de lo internacional a lo interno. La presidenta Claudia Sheinbaum y su gabinete de seguridad aprovecharon el foco mediático para lanzar una nueva ofensiva contra uno de los delitos que más lastima a la ciudadanía: la extorsión. El narcotráfico no es nuestro único enemigo, dijo el secretario Harfuch ante decenas de periodistas. La extorsión es una herida abierta en cada negocio, cada agricultor, cada familia que vive con miedo. La conferencia, que hasta ese momento giraba en torno al incidente aéreo, viró hacia un problema más cotidiano pero igual de devastador, y lo hizo con contundencia. Se presentó oficialmente la Estrategia Nacional contra la Extorsión, una iniciativa que busca atacar de forma directa y coordinada uno de los delitos más extendidos en México. La presidenta fue clara: no basta con capturar cargamentos de droga, hay que proteger al ciudadano común, al que recibe una llamada amenazante, al que le exigen pago por protección, al que vive con miedo de abrir su tienda cada mañana. La nueva estrategia no es solo un anuncio, es un plan estructurado que involucra casi todas las instituciones del Estado: la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República, la Marina y, por primera vez, también el sector privado. Con un tono menos confrontativo y más técnico, los funcionarios detallaron cómo se coordinarán para frenar este delito, que, según datos oficiales, afecta principalmente a 8 estados clave, pero que se extiende silenciosamente por todo el país. Se presentaron cifras, mapas y líneas de acción. Se anunció que habrá capacitación especializada, campañas preventivas, atención integral a las víctimas y bloqueo de cuentas bancarias ligadas a extorsionadores. El giro del discurso fue estratégico. Mientras el incidente de la avioneta alimentaba la tensión con El Salvador, la ofensiva contra la extorsión buscaba devolverle al gobierno el control de la narrativa y, sobre todo, reforzar una idea:
El Estado está presente, no solo para enfrentar amenazas externas, sino también para proteger a quienes cada día se levantan a trabajar bajo la sombra del miedo. Porque la verdadera guerra, dijeron, no siempre vuela a 10.000 metros de altura. Muchas veces camina entre nosotros. Detrás de cada llamada amenazante, detrás de cada cobro de piso, hay una estructura, una red, un patrón, y por primera vez el gobierno mexicano lo está poniendo sobre la mesa con nombres, números y coordenadas. Según el informe presentado por el Gabinete de Seguridad, el 66% de las extorsiones registradas en México se concentran en solo 8 entidades: Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán. Estados que por su densidad poblacional o su actividad económica se han convertido en terreno fértil para los grupos criminales. No se trata solo de llamadas desde penales, se trata de una economía criminal que afecta directamente al comercio, la agricultura, el transporte, el turismo y hasta el sistema financiero. Por eso la estrategia presentada va más allá del combate policíaco. Apunta a desmantelar los mecanismos que hacen rentable extorsionar. Una de las acciones más destacadas será el fortalecimiento del 089, la línea nacional para denuncias anónimas de extorsión. El protocolo establece que, si la amenaza es directa, el Estado acompañará físicamente a la víctima y activará los mecanismos de protección inmediata. Si es indirecta, se brindará orientación, seguimiento psicológico y vigilancia. El secretario Harfuch explicó que ya se han iniciado bloqueos de cuentas bancarias y se han solicitado órdenes judiciales para intervenir líneas telefónicas vinculadas a redes de extorsión. Además, en colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera, se congelarán activos y se rastrearán movimientos sospechosos en tiempo real. Uno de los puntos clave del plan es el trabajo con el sector privado. Se capacitará a cajeros de tiendas de conveniencia y empleados bancarios para detectar patrones de depósitos ilícitos, así como a recepcionistas de hoteles que suelen ser blancos de llamadas de secuestro virtual. También se firmarán convenios para que empresas de telecomunicaciones colaboren con el rastreo de llamadas y el bloqueo de equipos. La presidenta Sheinbaum insistió: este no es un problema invisible. Tiene rostro, tiene ruta y tiene responsables. Y vamos a ir por ellos. Con esta estrategia, el gobierno busca recuperar algo más que control. Quiere recuperar la confianza de una ciudadanía que ha aprendido a vivir con miedo y que hoy por primera vez en mucho tiempo escucha que alguien está mirando a donde antes nadie miraba. La estrategia anunciada no se quedó en discursos. En una segunda parte de la conferencia, el Gabinete de Seguridad presentó una lista extensa y detallada de acciones operativas que ya se están llevando a cabo en el país contra las redes de extorsión. Un mensaje claro: los resultados ya están en marcha. En Michoacán, uno de los estados más golpeados por este delito, se realizaron varios despliegues coordinados entre la Guardia Nacional, la Guardia Civil Estatal y unidades especializadas de investigación. En Morelia, fueron detenidas 3 personas en flagrancia mientras exigían el pago de una extorsión. Se les incautaron volantes con amenazas, 100,000 pesos en efectivo y 2 vehículos. En la región limonera de Apatzingán fueron capturados Cirilio N. y Servando N., presuntos responsables del cobro de piso a productores de limón. También fueron detenidos Gerardo N. y Joana N., vinculados a extorsiones en el sector aguacatero, además de secuestros y homicidios. La economía agrícola de la región, paralizada por el miedo, comienza a respirar. En Tabasco la ofensiva fue igual de frontal. En Villahermosa, Santiago N. fue detenido en el momento exacto en que recogía un pago extorsivo. En la carretera Villahermosa-Ciudad del Carmen, Francisco Javier N. fue capturado por su presunta participación en una organización dedicada a la extorsión, distribución de droga y asesinatos por encargo. En Centla, otras 6 personas fueron detenidas. Formaban parte de un grupo conocido como La Barredora. En el Estado de México, operativos conjuntos con la policía capitalina permitieron la detención de extorsionadores que operaban en zonas limítrofes con la Ciudad de México. En Ecatepec, se cumplimentó una orden de aprehensión contra un hombre acusado de extorsionar al dueño de una joyería. En Iztapalapa, Manuel N., objetivo prioritario por homicidio y extorsión, fue capturado junto a 2 cómplices. La lista continúa.
En Zacatecas cayó Alfredo N., vinculado a venta de drogas y secuestros. En Querétaro, Armando N., jefe de plaza, fue detenido por extorsionar a transportistas. En Guanajuato, Candelaria N., señalada como informante de un grupo delictivo, fue arrestada. Y en Tulum, Quintana Roo, 3 generadores de violencia relacionados con extorsión y narcomenudeo también fueron puestos tras las rejas. Cada detención representa más que un expediente cerrado, representa una señal, una advertencia y sobre todo una pequeña victoria en una guerra diaria. El mensaje es claro, el Estado no se va a quedar cruzado de brazos. Aquí y ahora hay consecuencias. Con el país observando y la prensa nacional reunida, el siguiente en tomar la palabra fue el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Su intervención no fue protocolaria ni técnica, fue directa, casi incómoda. Habló de la extorsión como un cáncer que se ha expandido por todo México, alimentado por la impunidad, la fragmentación institucional y el abandono histórico del fuero común. La mayor parte de las extorsiones telefónicas provienen de las cárceles, declaró sin rodeos. Y todos lo saben. Con esa frase el fiscal tocó un nervio expuesto. Reconoció que los centros penitenciarios, locales y federales, no solo fallan en su función de reinserción, sino que se han convertido en centros de operación delictiva desde donde se realizan miles de llamadas cada semana para amedrentar, engañar y extorsionar a ciudadanos comunes. Gertz Manero explicó que existen 2 tipos principales de extorsión: la telefónica, que es la más común, y el derecho de piso, una modalidad que se ha institucionalizado en regiones enteras del país. Afirmó que, aunque legalmente la extorsión sigue siendo un delito del fuero común, el compromiso de la presidencia es intervenir desde la federación cuando los gobiernos estatales no actúan con la fuerza necesaria. Y esa, dijo, es la razón por la cual México necesita una reforma legal urgente. El fiscal anunció una convocatoria para el 1 de agosto a todos los fiscales del país para acordar una estrategia nacional conjunta, con intercambio de información en tiempo real, criterios unificados para judicialización de casos y un sistema que permita escalar a nivel federal los delitos que los estados no están resolviendo. Además, aseguró que la Fiscalía empezará a publicar mensualmente datos detallados sobre el origen de las extorsiones, los centros penitenciarios involucrados, los responsables, los bloqueos telefónicos y las denuncias presentadas. Una medida inédita en un país donde muchas veces la información se ha manejado con opacidad. El mensaje fue claro: no habrá más excusas. Si un penal, local o federal, sigue permitiendo llamadas delictivas, se hará público. Si un estado no judicializa casos, la FGR intervendrá. Y si una víctima no recibe protección, el gobierno federal actuará sin importar a quién le incomode. Ese día, por primera vez en mucho tiempo, el fiscal y el gabinete de seguridad se mostraron como una sola voz. Y esa voz no pedía permiso, daba aviso. Con las presentaciones concluidas, se abrió el micrófono. Y fue entonces cuando la conferencia, cuidadosamente estructurada, se volvió impredecible. Uno a uno los periodistas comenzaron a cuestionar lo que aún quedaba sin responder. Lo incómodo, lo urgente, lo que la ciudadanía también se pregunta. La primera en tomar la palabra fue una reportera de El Financiero, quien fue directo al punto. ¿Por qué, si se reconoce que la extorsión es un problema nacional, no se ha reformado el Código Penal para considerarla delito federal de forma automática? El fiscal respondió con una precisión quirúrgica. El 95% de los delitos en México pertenecen al fuero común, pero eso no significa que el gobierno federal no pueda intervenir. Aclaró que ya se está trabajando en una propuesta de reforma que permita a la federación tomar control cuando los gobiernos locales no actúen con eficacia. La iniciativa, dijo, se presentaría en la próxima legislatura. La siguiente pregunta apuntó a lo más sensible. ¿Cuánto dinero genera la extorsión en México? ¿Cuál es el impacto económico real? Ninguna cifra fue proporcionada con exactitud. Ni el secretario ni el fiscal se comprometieron con un monto, aunque reconocieron que las pérdidas son multimillonarias y que muchos de los casos jamás se denuncian por miedo. Lo vamos a documentar a partir del 1 de agosto, prometió Gertz Manero, asegurando que se hará un levantamiento estatal para saber con precisión cuántos casos existen, cuántos se procesan y cuántos quedan impunes. Otras preguntas pusieron el foco en los operativos recién anunciados.
Una periodista de Reforma cuestionó por qué Michoacán, uno de los estados con más denuncias, no aparecía en las gráficas mostradas. La respuesta del secretario fue tajante. Debe haber sido un error en la presentación. Michoacán es prioritario y muchos de los operativos más exitosos han sido allí. El ambiente se tensó aún más cuando se preguntó por los penales federales y estatales desde donde se originan las llamadas extorsivas. ¿Están identificados? ¿Funcionan los bloqueos de señal? El fiscal respondió sin rodeos. No están funcionando como deberían. Si lo hicieran, no estaríamos aquí. Y añadió que muchos directores de penales están siendo investigados por posibles omisiones o complicidad. Finalmente surgió otro tema explosivo, la deportación de Julio César Chávez Jr. por presuntos vínculos con el narcotráfico. El fiscal detalló que Estados Unidos confirmó su detención y que México había solicitado su extradición desde 2023. Su padre dijo que estaba protegido por leyes estadounidenses. Eso no lo dije yo, lo dijo él. Afirmó, dejando entrever que las autoridades de aquel país sabían de la orden de aprehensión y no actuaron hasta ahora. La sesión cerró con una sensación extraña. Por un lado, se había mostrado un Estado decidido a actuar. Por otro, se evidenciaron las profundas grietas del sistema penitenciario, judicial y político que permiten que el delito no solo sobreviva, sino que prospere. Ese día el gobierno habló, pero también escuchó. Y las preguntas que quedaron flotando en el aire tal vez fueron más potentes que las respuestas. La historia comenzó con una avioneta, un cargamento de cocaína, una confusión internacional que casi termina en un conflicto diplomático. Pero rápidamente quedó claro que el verdadero problema no estaba en el cielo sino aquí abajo. En las ciudades, en los campos, en los teléfonos, en los negocios pequeños que pagan para poder abrir sus puertas, en las familias que viven con miedo de contestar una llamada, en un país donde miles de personas han normalizado ser amenazadas. El gobierno mexicano, en voz de la presidenta Claudia Sheinbaum y su gabinete de seguridad, ha decidido convertir la extorsión en prioridad nacional. Ya no es solo un problema del comerciante en Ecatepec o del aguacatero en Michoacán. Es una señal de advertencia sobre cuánto poder ha ganado el crimen sin disparar una sola bala. Esta nueva estrategia es ambiciosa. Incluye inteligencia financiera, operativos, denuncias anónimas, colaboración con empresas privadas, reformas legales y presión a los gobiernos estatales. Pero también enfrenta una dura realidad, que el enemigo ya está dentro de las cárceles, dentro de las instituciones que deberían proteger, y a veces dentro de los silencios que lo permitieron todo. El mensaje fue claro: no habrá tolerancia. Se hará pública cada cárcel que permita llamadas criminales. Se intervendrá en cada estado que no actúe y se protegerá a cada víctima que alce la voz. Porque ya no basta con decomisar drogas o capturar avionetas. Hoy la guerra también se libra en las líneas telefónicas, en las transferencias bancarias, en los negocios que cierran por miedo y en las calles, donde la extorsión se volvió rutina. La lucha apenas comienza y esta vez promete no quedarse en el papel. Porque cuando el crimen aprende a extorsionar, el Estado debe aprender a responder.